más de 2000 años, los seguidores de Jesús se han estado reuniendo en lo que llamamos la iglesia. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué existimos? ¿Cómo nos convertimos en un pueblo que da gloria a Dios y bien a la comunidad en la que vivimos? A lo largo de los siglos nos han llamado de muchas formas. Una misión, un hospital, un templo, un salón de clases, una familia, un pueblo que vive en el camino de Jesús con el corazón de Jesús. De esto se trata. Aquí es donde pertenecemos. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Esto somos. Amén, estos somos y el día de hoy vamos a aprender que somos un salón de clases. Quiero compartirte que por los primeros 8 años de mi vida en la escuela no tenía idea de para qué iba. Trataba de evadir, trataba de evitar, trataba de manipular a mis papás con mis supuestas enfermedades para no ir a la escuela porque no entendía de lo que se trataba estar en ese salón de clases. Y imagínate al Estevita pequeñito desde los 5 años yendo al preescolar, bien peinadito, bien bañadito, con su uniformito y con su lonchera para ir al kinder. Iba muy contento, iba muy feliz, pero no entendía de qué se trataba estar en ese salón de clases. Y así pasaron también los 6 años de la primaria. Iba por la vida, estando gran parte de mi día en un salón de clases, pero no entendía de qué se trataba toda esta situación. Sabía qué estaba haciendo. I was going to school, but not necessarily being a student. Estaba yendo a la escuela, pero no necesariamente era un estudiante. Me gustaba mucho el recreo y me encantaba la materia de educación física porque nos la pasábamos jugando fútbol o béisbol o básquetbol. Esas eran mis materias favoritas. Y cuando entré a la secundaria, el primer año de la secundaria, realmente para mí fue como un shock porque ahora era como un poquito más de responsabilidad, pero todavía no entendía el por qué estaba ahí en la escuela. Hasta que un día descubrí mi misión. Un día descubrí la razón por la cual el Señor me había creado. Tenía 12 años cuando Jesús llegó a mi vida y Él me hizo saber que Él tenía un plan, que Él tenía un propósito importante para mí. Y a través de esa experiencia, eventualmente empecé a entender que todo lo que hacía tenía propósito. Había manera de ayudarme, de edificarme para ser un mejor cristiano. Fue a la edad de 12, 13 años que por fin me di cuenta que pasar tiempo en un salón de clases 5 días a la semana tenía el potencial de cambiar mi vida. Que estaba ahí porque podía aprender cosas que eventualmente me iban a ayudar en mi vida futura. Nunca antes de conocer a Jesús tenía sueños, nunca antes tenía ilusiones, nunca antes me veía haciendo algo o alguien en el futuro. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, Él empezó a poner sueños en mí, deseos en mí, intereses en mí que antes no existían. It was until I met Jesus that I started to dream. Y cuando eso empezó a suceder, cuando empecé a desear glorificar a Dios y vivir para Dios, ahora la escuela se convirtió en parte del propósito por el cual tenía que caminar. Y de estar siempre casi reprobando y en algunas ocasiones teniendo a mi mamá pidiéndole, aquí está mi mamá, pidiéndole a los maestros, a las maestras, por favor pásenlo de grado porque si no se va a quedar muy viejote en tercero de primaria. Si no hubiera sido por eso, no hubiera avanzado. Pero una vez que entendí mi propósito, me di cuenta, wow, this has the potential to change my life. Y quiero de esa misma manera comunicarte que lo que estamos haciendo aquí, algunos de nosotros hemos venido porque es lo que se hace los domingos por la mañana, cuando no quieres estar en pijamado hasta el mediodía. Pero no todos tenemos claridad de que esto es un salón de clases y de que todo lo que estamos aprendiendo tiene el poder, tiene el potencial de transformar nuestra vida. Todo es muy bonito, los cantos, escuchar de la palabra del Señor, obviamente, ¿verdad? Todas esas son cosas que anhelamos y queremos cuando estamos aquí, tener un poco de compañerismo con otras personas.
Pero algunos de nosotros hemos invertido incontables domingos de nuestra vida. Yo he sido cristiano por más de 30 años. Échale cuenta, por lo menos 50 de esos domingos cada año he estado en la iglesia. 1500 domingos en mi vida he estado en la iglesia. Es demasiado tiempo. Y si tú y yo estamos simplemente viniendo a la iglesia como cuando el pequeño Estevitan iba a la primaria o al kinder, entonces estamos ahí pero no sabemos por qué. El día de hoy me encantaría que viéramos esto como un salón de clases en donde estamos aprendiendo del rabí, en donde estamos aprendiendo del maestro, en donde estamos aprendiendo de Jesús. Y lo que estamos por aprender cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la proclamación de la palabra, son cosas que van a nutrir nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo tengamos presente, que tengamos muy en claro cuál es nuestra misión de vida, de qué se trata mi vida, de qué se trata tu vida. Porque una vez que tengamos esa misión clara, entonces vamos a empezar a invertirnos de una manera diferente en las áreas en las que tenemos que invertirnos, como padres, como esposas, como hijos, como estudiantes, como empleados, como empleadores. Tenemos que tener una misión. Así es de que déjame preguntarte, what is your mission in life? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿De qué se trata tu vida? He dicho una y otra vez durante esta serie que la misión es lo que le da forma a nuestra comunidad. Pero antes de que nuestra comunidad tome forma, primero los individuos, tú y yo, tenemos que permitirle al Señor darle forma a nuestra propia vida para que colectivamente entendamos que la misión que tenemos como iglesia es la misión que tenemos cada uno de nosotros como individuos. Mi misión no es diferente a tu misión, ¿sabías? My mission is not different than yours. Es la misma misión. Y a los 12 años entendí que mi vida se trataba de darle gloria a Dios. No lo podía explicar de otra manera, no lo podía explicar de una manera tan sofisticada como viviendo con el corazón de Jesús a la manera de Jesús. No podía ponerlo en esas palabras, pero entendí que mi vida ya no se trataba de mí. Entendí que mi vida se trataba del Señor y tenía 12 años. Y eso trajo muchas implicaciones a mi vida. Entendí que Jesús me dio una misión, que Él me dio un ¿por qué? Y si no sé contestar el por qué ahorita, eventualmente lo voy a querer contestar, voy a querer que Dios lo conteste. Si yo no empiezo a vivir mi por qué aquí y ahora, le voy a reclamar a Dios y le voy a decir, ¿por qué no estás haciendo las cosas como yo quiero, como a mí se me antojan, como yo deseo? Pero el por qué que vale la pena para ti y para mí hacernos es, ¿por qué existo? ¿Por qué tu iglesia existe? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? De yo ser papá, de yo ser abuela, de venir a la iglesia, de ver a las personas a mi alrededor como hermanos y hermanas. Y ese por qué va a tener el potencial de cambiar nuestras vidas completamente. Y tú tienes que descubrir cuál es ese por qué. Desde el inicio del ministerio de Cristo Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 17, Él comenzó a predicar y comenzó a hacer pública cuál debería de ser la misión de nuestras vidas. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. Esa es la primera parte de el entendimiento que tenemos que tener, que Dios está enclareciendo a nosotros. No somos buenos, no somos lo mejor de lo mejor, no buscamos a Dios, Él nos ha buscado a nosotros. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a venir, a entregarse por nosotros. Él nos ha amado. Nosotros nos arrepentimos. ¿Y luego qué sigue? Bueno, después lo que sigue es empezar a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Muchos de nosotros queremos ser citizens of the United States.
Muchos de nosotros anhelamos, añoramos tener una green card. Muchos de nosotros queremos convertirnos en ciudadanos de este país. Y no nos damos cuenta que muchos de nosotros hemos sido negligentes con la ciudadanía que ya tenemos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo debemos de pensar? ¿Cómo nos debemos de mover? ¿Cómo debemos de actuar? Como ciudadanos del reino de los cielos. Esa es la misión. Esa es la misión. No vivo solamente para existir como un buen mexicano en los Estados Unidos de América. I exist to live for the glory of God. Esa es la misión. Y sentarme a escuchar de aquel que sabe absolutamente todo acerca del reino de los cielos, que es Cristo Jesús. Sentarme a sus pies para escuchar del rabí lo que él tiene que decir acerca de cómo se vive la vida como un adolescente, acerca de cómo se vive la vida como una mamá, acerca de cómo se vive la vida como un hombre, acerca de cómo se vive la vida como una mujer, acerca de cómo se vive la vida como un individuo que está existiendo en el siglo XXI. Él tiene mucho que decir. Y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos que sentarnos a sus pies para escuchar lo que Él tiene que decir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Oye, el Señor nos está enseñando principios acerca del reino de los cielos y nos está enseñando enseñanzas valiosísimas acerca de cómo debemos conformarnos a nuestra nueva identidad en Cristo. De manera que hasta podamos orar así como se hace tu voluntad allá en el cielo, que se haga aquí y va a empezar por mí. Yo voy a vivir bajo esos estándares. No voy solamente a soñar y a desear que este mundo sea cambiado y transformado. I want to change. I want to be transformed. Quiero yo cambiar. Quiero yo ser transformado. Y por eso es importantísimo que tú y yo sepamos que somos un salón de clases. Somos un salón de clases. Y antes de venir a clase, yo quiero que tú te preguntes cómo estás construyendo tu vida. Porque si estás construyendo tu vida bien chida, si estás construyendo tu vida muy bonita, si el edificio de tu vida se mira pero muy bonito, muy despampanante. Wow, this guy is doing such a great job building his life. So, why in the world being here then? Pero si estamos construyendo algo, si estamos construyendo algo que no se mira del todo bien, en lo que nos sentimos confundidos, que no sabemos ni siquiera cómo empezar a construirlo, es muy importante que sepamos que hemos llegado al lugar correcto, en el momento correcto. Pero ahí empieza todo. How are you building your life? Ahí empieza todo. ¿Cómo estás construyendo tu vida? Jesús en el inicio de su ministerio dio un gran sermón. Muchos de nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. 3 capítulos del libro de Mateo están dedicados a ese sermón. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Un gran mensaje, un gran sermón. Es bastante largo, dicho sea de paso. Probablemente al Señor Jesucristo le tomó horas enseñarlo. Así es de que los 40 minutos que yo uso aquí no es tanto. Y los tiene a todos sentaditos. Les está hablando principios del reino de los cielos. Cosas que las personas que se han arrepentido necesitan saber. Los que no se han arrepentido no lo tienen que saber. Para ellos no es cuestión de algo importante o no. A lo mejor conocer vale la pena. Pero es para aquellos que quieren vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, que este sermón del monte debe de ser valiosísimo, porque ese contesta a él el por qué. ¿Por qué estoy aquí? Y luego empieza a ir un poquito más para allá en el para qué. En el para qué también. No solamente el por qué es importante, sino el para qué. En el qué debo de hacer.
Ya sé que soy un ciudadano del reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Y para ello nos ayudaría mucho que contempláramos lo que dice Primera de Pedro 2:9, que dice que somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, una posesión especial de Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Ya sabemos quiénes somos. Y ahora estamos aprendiendo qué debemos de hacer. Y eso va a ser muy, muy importante. Porque si no tenemos en clara si no tenemos claro cuál es nuestra identidad y qué es lo que debemos de hacer, vamos a estar perdidos por el mundo y nos va a suceder algo que el Señor Jesucristo habló como una parábola, pero que sucede todos los días en la vida cotidiana. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 24 al 27. Lo voy a leer en voz alta. I'm going to read from Matthew chapter 7 verses 24 through 27. Léanlo por su cuenta, yo lo voy a leer en voz alta. Y luego vamos a ir visitando cada uno de estos versículos. Dice la palabra del Señor: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre ¿qué? La roca. Estaba sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Lo único que tú y yo tenemos que hacer ahorita es revisitar nuestro contexto cultural y social en el siglo XXI, en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuál es el porcentaje de matrimonios que terminan en divorcio? Por lo menos el 50%. ¿Cuál es el porcentaje que crecen de los niños que crecen en sus hogares sin un papá o sin una mamá en casa? Un porcentaje de por lo menos también el 50%. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Como sociedad se nos está cayendo el cantón. El núcleo de la sociedad, la familia, está desmoronándose frente a nosotros. Y no podemos alegar con Dios y decirle: oh, somos muy sabios, somos muy sensatos. A estas alturas la evidencia nos tiene que hacer temblar. No hemos sido sabios. El Señor Jesucristo da un mensaje de casi 3 capítulos y al final Él no deja escapar la oportunidad para decirle a sus oyentes: you really need to do this. Because if you don't do it, you will suffer through life. Señor Jesucristo les está diciendo a sus oyentes: de verdad ustedes necesitan poner en práctica esto, porque si no lo ponen en práctica puede ser grande su ruina. Grande su ruina. Te platiqué lo que sucedió cuando tenía 12 años en mi vida, y a los 12 años yo ya no tenía muchas ilusiones de vida, no tenía sueños, no tenía alegrías tantas como cuando tenía 6 años. Cuando tenía 6 años era un soñador. Cuando tenía 6 años quería crecer y ser como mi papá y trabajar en el gas como mi papá. Cuando tenía 12 años ya no quería ser como mi papá y ya no quería trabajar en el gas como mi papá. Así cambió la vida. Pero todos empezamos teniendo 4, 5, 6, 7 años. Estamos llenos de ilusiones. Mira a tus niños, a tus niñas, qué belleza. Pero luego la corrupción del pecado empieza a carcomernos. Y muchas veces no son cosas que nosotros hacemos, sino que experimentamos en nuestra vida, que luego hacen que ya no haya ganas de construir algo sobre un fundamento sólido, porque no conocemos un fundamento sólido. Para mí era normal a los 11 años que los papás tomaran bastante. Para mí era normal a los 11 años que las parejas se pelearan bastante.
Para mí era normal a los 11 años decir muchas malas palabras y pelearse cada rato y querer golpear a cualquier persona que volteara a verte mal. Era normal. Pero una vez que llegué a Jesús me di cuenta, no, that's not my mission in life. Hay algo más grande, hay algo más bonito, hay algo más importante. Y le agradezco al Señor que llegó a mi vida a los 12 años. ¿A qué edad el Señor llegó a tu vida? Porque si está llegando el Señor ahorita a tu vida, déjame decirte, hay esperanza. Even if you are 78, there's still hope. Todavía hay esperanza aún si tienes 78 años y por primera vez vas a conocer de Jesús. Pero si tienes 15, si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40, oh, Dios quiere construir tu vida. Él quiere construir tu vida. Él quiere darle forma. Él quiere proveer el fundamento. Y esa es la pregunta. ¿Cómo estás construyendo tu vida? Y déjame darte primero, para empezar, 3 consejos que van a ser muy importantes para ti y para mí de seguir si realmente queremos que haya algo impactante en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Y lo primero es que escuchar es importante. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Hearing is important. Es muy importante. El apóstol Pablo dijo en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Faith comes from hearing the message, from the word about Christ. Entonces oír es importante. Algunos de nosotros no queremos oír. La razón por la que no queremos oír es simple, nada más es una. Es porque nos sentimos muy inteligentes. No necesito ir al salón de clases, no necesito pasar tiempo en la palabra, no necesito escuchar la proclamación de la palabra, porque yo ya lo sé todo. El día de hoy quiero retarte a que consideres escuchar más, y sobre todo lo que viene de parte de Dios. Escuchar es importante. Ahora, ya que eres una persona que está escuchando constantemente, tienes que tener en cuenta que conocer es solamente el inicio. Knowing is just the beginning. Muchas veces pensamos que como cristianos lo que tenemos que hacer es aprender muchos versículos de la Biblia, recordarnos muchas enseñanzas y principios bíblicos, y que eso lo va a hacer todo. El conocer es solamente el inicio. Es más, la vida cristiana no se trata solamente de conocer a Jesús, hacer una oración de 30 segundos y ahora ya te vas rumbo al cielo. Vamos rumbo al cielo. De eso no se trata tu vida cristiana. Tu vida cristiana se trata de que en el momento en el que conociste a Jesús, a partir de ese momento caminas con Él todos los días de tu vida. Por eso decimos que es una relación con el Señor. Esto no es una religión. Conocer es el inicio. Primera de Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. We know Him if we keep His commands. Esto es muy importante, porque conocer, saber las cosas correctas no es suficiente. Ese conocimiento se tiene que convertir en nuestro caminar, en nuestro accionar. ¿Sabes qué? Muchas veces queremos defender nuestra postura con las cosas que creemos para que la gente sepa, oh, esta persona, Esteban es bien inteligente, él está en lo correcto. Pero la verdad, no soy tal personalidad que puede manipular a las masas. No soy esa clase de persona. No puedo a veces ni convencer a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis hijas. Lo que tengo que saber, primero que nada, es que no lo sé todo. Ya conozco al rabí. Ahora que me toca sentarme frente a él y escuchar de él todo el tiempo. Y lo que yo aprendí de Jesús a los 12 años,
¿Cómo lo voy a aplicar cuando tengo 44? Necesito estar aprendiendo nuevas cosas a los 44, porque a los 44 soy papá de una niña de 21 años que ya no es niña y de una muchacha de 18 años. Ya mi conocimiento de Jesús cuando tenía 12, ahora necesito incrementarlo para poder ser un buen padre para jovencitas, para ser un esposo y una esposa que ya tenemos más de 20 años de casados. Entonces lo que quiero decirte es que la vida está sucediendo y tú y yo tenemos que seguir aprendiendo. Di conmigo, aprendiendo. Oye, algunos de nosotros no sabemos cómo ser abuelos. No hay ningún problema. Podemos aprender. El problema es que nos estamos preguntando cómo ser buenos abuelos sin nunca habernos preguntado cómo ser buenos padres. Se nos fue una etapa de nuestra vida. Y eso no debe suceder. Jesus, He's our teacher. Él es nuestro maestro y nos quiere enseñar. Ahora, el tercer consejo que te daría es obedece. Una vez que el maestro dice algo, una vez que conoces lo que él está comentando, obedecer es vital. Obeying is vital. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. We need to put the word of God into practice. Ahora, ¿por qué estos consejos son tan importantes? ¿Por qué escuchar es importante? Conocer es el inicio y obedecer es vital. ¿Por qué tenemos que considerar esto? Porque las tormentas van a llegar a nuestra vida. Y esto no es ni siquiera un principio bíblico, este es un principio práctico. Quiero que levanten su mano todos aquellos que en algún momento han tenido una tormenta en su vida. Levanten su mano. Bájenla, por favor. ¿Te das cuenta? Las tormentas van a llegar. It's just a matter of time. No lo podemos controlar. Y lo que estamos aprendiendo ahorita nos puede mantener firmes en cualquier tormenta que venga a nuestras vidas. Pero si lo que estamos aprendiendo ahorita no lo empezamos a practicar ahorita y ahora, a poner por obra ahorita y ahora, no nos estamos equipando para el futuro. Estás muy preocupado porque no sabes qué hacer con tu bebé de 3 meses. No tienes idea. A los 3 meses la tienes bien controlada. Espérate que tenga 3 años. Y no te quiero asustar, pero espérate a que tenga 13 y espérate a que tenga 23. ¿Me explico? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Las tormentas van a llegar y tenemos que construir con sabiduría. Y construir con sabiduría no significa que no vamos a enfrentar las tormentas de la vida. Significa que nos vamos a mantener firmes. Di conmigo, firmes. A pesar de las tormentas en nuestras vidas. Building with wisdom doesn't mean you avoid the storm. It means that you stand when the storm comes. Y es cuando los momentos más difíciles llegan a nuestra vida que el fundamento es lo más importante. No hay nada más importante que el fundamento cuando estamos yendo como cuando estamos yendo a través de una tormenta. Por eso quiero sugerirte el día de hoy que construyas tu vida sobre la roca. Build upon the rock. Ahora, lo que acabamos de leer viene en un contexto. Y el contexto está bien tremendo. Es uno de esos pasajes que no queremos leer y quisiéramos ignorar que existen en la Biblia. Pero antes del del capítulo 7, del Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: en los últimos días va a haber muchos engañadores, muchos falsos profetas. Pero luego continúa adelante y en los versículos anteriores a esta parábola están los falsos discípulos, los falsos seguidores del Señor. Y el Señor trae un lente al evento en el cual estas personas están enfrentándose al Señor.
Y le van a estar diciendo al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Éramos muy lindo, hermosos, éramos muy bien portados, amábamos mucho a Jesús, íbamos mucho a la iglesia, levantábamos mucho las manos, nos aventábamos uno que otro saltito en su presencia, y el Señor va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, ni siquiera los conozco. ¿Qué es lo que va a suceder con estas personas? Se les va a caer el cantón enfrente de Cristo Jesús. Nosotros usamos una expresión como esa, y no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero se nos cae el teatro. Y yo me puedo preocupar para que tú veas mi vida como si estuviera en una plataforma y esta es una obra de teatro y pretender que todo está bien. Pero delante de Jesús no lo voy a poder hacer. I won't be able. No va a ser posible querer engañar a Jesús. Y después de eso viene la parábola. Entonces la parábola no solamente trata de cuando tienes situaciones difíciles en tu vida, en donde se te cae la casa, el hogar, el matrimonio, la familia. No, esta parábola tiene implicaciones eternas, que tú vas a llegar según muy confiado ante la presencia de Jesús y le vas a decir, oh Jesús, yo hablaba acerca de ti, oh Jesús, yo iba a la iglesia, oh Jesús, yo me aprendí muchos versículos de la Biblia, pero como no estábamos poniendo por obra lo que el Señor como rabí nos estaba enseñando, nos va a decir, ¿sabes que estabas en el recreo todo el tiempo? Nunca hacías la tarea. Nunca estabas en clase. Nunca prestabas atención. Nunca estudiabas para los exámenes. ¿Cómo crees que te voy a pasar de grado? No se va a armar, ¿verdad que no? Algunos de ustedes reprobaron en la primaria, no digan que no. ¿Y saben lo que se siente? No se compararía con ir supuestamente muy confiados con nuestra religiosidad, presentarnos delante del Señor y que Él nos diga, no los conozco. Dice el versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Everyone who hears the words of Christ and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Di roca conmigo. The foundation was a rock. Versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, el que no las pone en práctica, el que estuvo escuchando todo el tiempo y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Válgame el Señor, ¿qué está pasando, hombre? Estos no viven en locaciones muy distintas. El Señor está hablando de una parábola en donde muy posiblemente lo que Él tiene en mente es que estos individuos se están construyendo al mismo tiempo, muy cercanos el uno y al otro, pero uno se va a unos 200 metros más allá en donde hay un terreno firme y el otro quiere estar cerquita de la playa, con una vista hermosa. Pero llegó el huracán. Llegó la tormenta. El mismo día para los dos. Y a uno, mira lo que está a punto de acontecerle. Versículo 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y lo que muchas veces queremos que la gente ignore y que la gente no vea, porque estamos muy preocupados proyectando un yo que no somos, se hace evidente y se hace bien público. Pues no que estaba muy bien todo entre ustedes dos. No que te la llevabas a todo dar con tus hijos, con tus hijas.
Y eso que te la pasas en la iglesia todo el tiempo, ahí es donde ya todas esas cosas luego se hacen públicas. Y es grande nuestra ruina. Pero no se compara como cuando supuestamente nosotros pensamos vamos a llegar y el Señor nos va a recibir con brazos abiertos. No se compara como cuando diga, y ojalá que no lo diga para ninguno de nosotros, no los conozco, apártense de mí, que sean arrojados al lago de fuego ardiendo. Esa sí será una ruina total. Yo sé que algunos de nosotros ya pasamos saliva. Y por eso estamos predicando esto, para que aprendamos el por qué, el para qué y también el cómo. Ok, ya sé quién soy, ya sé cómo debo, ya sé qué debo de hacer, ahora cómo lo debo de hacer. Mira, déjame darte un par de ideas que van a ser bien importantes. La primera de ellas es reentrena tu cuerpo. Ah, caray, eso suena como que hay que ir al gym todos los días, algo así. Algo así. Retrain your body. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, no hay otra mejor manera de hacerlo que considerando lo que la palabra del Señor dice en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, como adoradores al Señor, ustedes que son templo del Señor, adórenle ofreciendo su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, y dicho de una manera más cortita, tienes que ser un sacrificio delante de Dios. Ya no vives para ti, ahora vives para Él. Y si tienes más de 30 años y todavía no te cansas en hacer las cosas a tu manera, es porque eres un hombre, una mujer muy decididos a seguir construyendo, muchas veces en fundamentos que no van a permanecer. Pero ya cuando tenemos como que los 30, ya nos damos cuenta así como que no, ¿sabes qué? Pues ya me aventé esta regadota. Híjole, ya que ella también estuvo bien tremenda. Y esa que siguió tuvo pesada. No, ¿sabes qué? Necesito un mejor fundamento. Pero hay personas que se van 40, 50, 70, 80 y nunca fundan su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, porque no quieren ser un sacrificio para Él. This will require sacrifice. Ya no vives para ti, ahora vives para el Rabí, que es tu Señor, y todo lo que Él dice tú lo quieres poner en práctica. Eso es vital, eso es importante. La pregunta que nos debemos de hacer es si estamos construyendo el reino de Dios o si estamos en este mundo construyendo nuestro propio reino. Are we building our own kingdom or are we building the kingdom of God? Esa es la pregunta. That's the question. Como discípulos del Señor tenemos que aprender a usar nuestros cuerpos para glorificar a Dios. Y esa es toda otra predicación para otro tiempo. Pero tienes la palabra y la palabra te va a enseñar y te va a exhortar y te va a redirigir para que empieces a poner a tu cuerpo en un entrenamiento que tiene que ver con glorificar a Dios, no glorificarte a ti. Y la segunda parte es renueva tu mente. Renew your mind. Versículo 2, después de Romanos 12:1, el versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Algo tiene que suceder en tu mente, tiene que empezar a ver renovación. Ya no tienes que pensar como antes pensabas. ¿Por qué? Porque ahora tienes al maestro contigo, the master, the rabbi is teaching you. You cannot go through life thinking in the same way anymore. Ya no puedes ir a través de la vida pensando de la misma manera. Ahora tienes al gran maestro enseñándote a ti. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Be transformed by the renewing of your mind. Y la verdad es de que va a ser imposible disciplinar nuestros cuerpos sin una nueva mentalidad. Necesita haber una nueva mentalidad.
Y debemos de adoptar tú y yo como ciudadanos del reino de los cielos, de acuerdo a 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. We need to adapt the mindset of Christ. Y necesitamos enfocar nuestra mirada en Él. Hebreos 12:2 dice, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Yo no puedo estar siguiendo a un pastorcito. Yo no puedo estar siguiendo a un líder religioso. No puedo confiarles eso. Pero puedo seguir a Jesús. A Él sí lo puedo seguir. De Él sí puedo obedecer. En Él sí puedo confiar. Y ahora que sabemos el por qué, el cómo y el para qué, necesitamos preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que quieres construir en mi vida? What do you want to build in my life? En esta temporada, en este tiempo, en estos días, ¿qué es lo que quieres construir? Yo sé que el Señor te va a hablar y te va a dar convencimiento el día de hoy. Si tienes hijos, muy probablemente Él te va a exigir, quiero que seas el mejor papá para esos hijos, para esas hijas. Si estás casado, si estás casada, te va a decir, tienes que ser el mejor esposo, la mejor esposa para ese otro individuo. No se lo mereces, es que no estamos hablando de esas cosas, ¿te acuerdas? Aquí el maestro nos está dando las lecciones y nos ponen en encrucijadas bien tremendas. Pero acuérdate, vivimos como un sacrificio vivo delante del Señor. Si soy soltero, voy a vivir mi soltería para el Señor. Si he decidido no casarme, voy a vivir el celibato para el Señor. Si quiero empezar un negocio, si quiero perdonar, si quiero mejorar mis relaciones con otras personas, aquí está el maestro. Él te ha contestado el día de hoy el por qué, te ha recordado el cómo y ahora te está preguntando ¿para qué? ¿Para qué quieres estar en este salón de clases? ¿Qué es lo que necesitas? Y Jesús te quiere decir, yo voy a estar ahí para ti, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Y qué tal si eres pobre? ¿Qué tal si tienes poco y eres no el más inteligente, no el más capaz? Me encanta cómo empieza el sermón Jesús. Dice que todos esos que necesitan son bendecidos. Entonces, los que no necesitan Jesús, esos son bendecidos. No, los que no necesitan no pueden ser bendecidos. Ellos se bendicen a ellos solos, porque tienen un ego así grandote. Pero los que necesitan, esos sí son bendecidos. Bendecidos los pobres en espíritu, bendecidos los humildes, bendecidos los pacificadores. Bendecidos los que necesitan el día de hoy. Yo quiero animarte. Ponte de pie, por favor, y vamos a ser sinceros delante del Señor.